En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los 2 guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Amén. Vemos en este contexto bíblico, entendemos una iglesia primitiva perseguida, una iglesia primitiva odiada. Odiada, ¿por qué razón? Porque sus ideologías o pensamientos iban de alguna manera en contra de lo que el mundo estaba estableciendo. Un nombre odiado, el nombre de Jesús, odiado tanto por romanos, odiado tanto por judíos incluso. Y la iglesia se encontró en una situación complicada, perseguida por un hombre llamado Herodes. Herodes es una tipología de Satanás. Podemos ver cómo este rey, y dice la palabra, tomó mano de alguno de los discípulos, de alguno de los creyentes, y mató a Jacob. Hubo una muerte ahí, y consecuentemente hubo una persecución para Pedro. Y esa persecución a Pedro hizo que tanto todo el contexto que Pedro estaba viviendo cayera en una situación conflictiva emocionalmente. Vemos que alguien había muerto. Vimos a través de este texto bíblico que un hombre de Dios que pertenecía al cuerpo lo habían asesinado, lo habían matado. Y en la actualidad el diablo toma la misma función. No solamente llegar a una agresión física, sino también llegar a una agresión emocional, una agresión en el asunto también económico, en cualquier área. Lo que él busca, como dice la palabra, es robar, matar y destruir. Pero tenemos un consuelo, que para eso apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo, para deshacer y destruir todo lo que el diablo quiere realizar en nuestras vidas. Pero Pedro se encontraba en esa situación, en esa angustia, y por qué no decirlo, en esa depresión. Entendemos que la depresión en la actualidad ya es muy nombrada, pero anteriormente pues posiblemente no tenía una descripción tal cual. Tal vez era una tristeza profunda, una amargura, pero como depresión no la conocían. Pero vemos un hombre llamado Pedro que tuvo una dificultad así. Dice que de repente lo toman preso y lo llevan a una cárcel. Al llevarlo a esa cárcel le ponen grilletes, lo custodian alrededor para no dejarlo salir. ¿Y sabe lo tremendo? Se queda dormido. ¿Sabía que la depresión causa eso? ¿Sabía que la depresión, una de las funciones que tiene en el cuerpo del hombre es el sueño, la autoestima baja, las defensas bajas incluso? Y Pedro se encontraba en una situación de depresión.
Nos imaginamos que ¿cómo es posible que un hombre tan usado pueda caer en eso? Como un hombre llamado Pedro, que fue utilizado por Dios, pudo haber caído en una depresión. Como un hombre llamado Elías también cayó en una depresión de haber asesinado a tantos profetas. De repente una sola mujer, fíjese la influencia que tiene una mujer, de decirle: así como le hiciste a los profetas de cortarle la cabeza, así te la cortaré a ti. Y cae en depresión. Llega a un árbol y duerme. Llega el ángel, le da de comer y se vuelve a dormir. Y le dice a Dios: quítame la vida porque no soy igual a mis padres. Por algo estoy diciendo esto. Si has pensado respecto a eso, no es en el momento que tú quieres quitarte la vida. Dios da y Dios quita, y es en el tiempo de Dios. Pero antes tienes que cumplir un propósito. Y por eso que Dios le dice al profeta Elías a través del ángel: levántate porque el resto camino te falta. Wow. Los pensamientos siempre son contrarios al hombre. Pero también los hombres que tú ves en la Biblia son hombres de carne y hueso como cualquier otro. El que ministra aquí o el que predica o al que ves usándolo Dios de una manera increíble, también ese hombre padece situaciones. Y vemos a un hombre llamado Pedro, y lo veo yo entre líneas, donde hubo un silencio. Esos silencios de Dios que para muchos es muy controversial, que para muchos se convierte como: Dios no está conmigo, Dios me ha olvidado. ¿Qué hice, Señor? Porque algo he de haber hecho porque no estás conmigo. Y sabes, aún los hombres más ungidos que tú puedas ver, aún las personas más usadas que tú puedas tener en mente ahorita, esas personas también tienen silencios de Dios. También pasan silencios donde de repente no escuchan absolutamente nada. Y donde de repente no ven absolutamente nada. Y donde la presencia de Dios pueda ser tan sensitiva, no está. ¿Sabes por qué? Porque más allá de un sentir, Dios quiere madurar nuestra fe. Siempre he creído en mi corazón que la mano de Dios se mueve para nosotros, no porque le sintamos, sino porque le creamos que está ahí. Y cuando hay una convicción de fe, por consecuencia hay un respaldo de esa fe, y Dios hace en su soberanía y manifiesta cosas hermosas. Pero es necesario la fe y esos silencios. A mí me ha pasado que de repente estoy predicando o estoy orando y de repente Dios hace lo que tiene que hacer, pero yo no siento absolutamente nada. Y llegar a mi casa, a mi cuarto, orar con una situación difícil en mi vida y no hay respuesta. Qué controversial. Pero los silencios no los veamos más como algo negativo o como una balanza negativa porque Dios no esté con nosotros, jamás. Esos silencios y esos momentos donde no percibes la presencia de Dios o almáticamente no la sientes, son los momentos donde Dios quiere trabajar tu carácter, donde Dios quiere trabajar tu temperamento, donde Dios quiere acrecentar tu fe, que creas que Él está en medio de esa situación, aunque no veas, aunque no sientas, porque la palabra dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jesús mismo declaró lo siguiente, Él dijo: bienaventurado tú que no has visto y sin embargo crees. Qué maravilloso. Esos silencios hay que verlos desde esa perspectiva. La palabra de Dios menciona sobre un rey llamado Ezequías. Ese rey dejó de sentir la presencia de Dios. La palabra menciona que Dios se apartó. Pero no quiere decir que literalmente Dios se apartó de él, porque conocemos que Dios, uno de sus atributos es que es omnipresente. Él está en todo lugar. Quiere decir que el rey Ezequías dejó de percibirlo almáticamente.
¿Con qué motivo? Dice ahí el versículo, para saber qué había en su corazón. Porque es en esos momentos donde no hay respuesta, donde hay silencio, donde no sientes, donde no ves nada, cuando nuestra fe es probada con fuego, donde nuestra fe empieza realmente a tener esa virtud. Dios desea esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Qué maravilloso pasar esos procesos. Qué maravilloso pasar esos desiertos. Que Dios nos dé la oportunidad, y lo digo abiertamente, porque sin duda, si yo tengo que pasar un proceso difícil y un desierto, prefiero pasarlo ya, porque yo quiero cumplir mi propósito ya. Sé que son palabras, tal vez usted piensa a la ligera, pero créame, vale la pena. Cualquier proceso vale la pena en él. Cualquier dificultad tomado de su mano vale la pena en él. Cuando estén en esos momentos de silencio, recuerde este versículo: Dios calla por amor. Hay un silencio, pero en ese silencio, perdóneme, pero hay otro como sonido implícito ahí de amor constante en nuestros corazones. Y ese amor constante se llama misericordia. Hased, amor tierno, amor infinitamente tierno, que está constantemente con nosotros. Pedro se encontraba en una situación similar, un silencio. No me dice la palabra ahí que él oró a Dios y que de repente Dios le dijo: Pedro, no te preocupes, la respuesta que necesitas a este conflicto que acaba de pasar es esta. No, silencio, un silencio como este pero necesario, porque medita en ello. Esos silencios es donde, le reitero, nuestra fe será madurada. Yo me convierto a los 18 años. A los 18 años tomé la decisión de recibir a Cristo en mi corazón. Antes pues cantaba en lo secular con mi tío, que conoció el hermano. Mi tío me llevaba al radio a cantar con él, a sus eventos. Entonces yo estaba en ese ambiente. Pero a los 18 años tomé la decisión de recibir a Cristo. Tomé la decisión de morir a muchos sueños que se iban a lograr estando en ese ambiente, por seguir a Cristo. A esos 18 años, uno piensa que cuando se convierte a Cristo todo va a ser color de rosa, todo va a vertirse correctamente, todo va a ser la balanza positiva. Pero sabes, antes que eso, Dios prefiere madurarnos y pasarnos por procesos difíciles para que empecemos a conocer verdaderamente quién es Dios y que nos pueda posicionar en lugares para hacer bendición. A los 18 años, un joven que aún sigo siendo joven, un joven pues que en su primer amor salía a los vagones del metro a evangelizar. Ahí me tenía predicándole a la gente. Gracias a Dios nunca me echaron fuera, no me cacharon, pero me metía a los jardines, a las casas, tan apasionado. Pero cuando Dios empieza a hacer algo en alguien, el diablo empieza a detectar, empieza a mirar. Y ese fue el caso. Pedro, un hombre tremendamente usado por Dios, la iglesia primitiva haciendo un caos de una manera positiva para el mundo. El diablo empezó a detectar y quería destruir ese sueño. Y en mi caso empezó a ver un jovencito que empezaba a evangelizar a muchas personas en esa zona. Ya hasta muchos me conocían ahí en los vagones del metro. Y de repente me viene una enfermedad, una madrugada despertándome. Yo había escuchado alguna vez sobre los dardos encendidos del maligno, pero jamás supe la magnitud que con ello a ellos se refería. Dardos que eran de una opresión tan tremenda, una madrugada despertándome, empezando a ver cosas desagradables, a oír cosas desagradables. Reitero, como en la primera plenaria,
entendemos qué es el discernimiento de espíritus, pero también comprendía que era una lucha en ese momento, que lo que pretendía era afectarme y dañarme y destruirme. Y lo que llegaba a ver, lo que llegaba a escuchar, ir en la calle y de repente empezar a notar cosas muy desagradables. En mi cuarto escuchando cosas, viendo cosas, no voy a ir profundo en eso. Mis familiares pues se alarmaron por eso y decidieron llevarme a un psiquiatra, a un lugar donde literal me empastillaban. Con otras palabras, me drogaban, ¿no? Y ese medicamento lo que hacía era pues sí aletardarme. Era una persona, como mis amigos me conocen, si ahorita soy distraído, antes era la quinta potencia de más, ¿no? Pero porque estaba en esa situación sumergido, luchando constantemente con todo ese bombardeo de dardos, con todo ese bombardeo que me estaba afectando. Llevándome a un psiquiatra a la cual le compartía de Cristo, le hablaba de que Dios hacía cosas, de que Dios sanaba, de que Dios podía no, pues más loco me trataba. Pero ¿sabe algo? Aún en ese proceso, Dios fue fiel. ¿Por qué? Y lo digo con toda la sinceridad, porque hubo silencios que yo no entendía en ese momento. Silencios donde de repente no escuchaba absolutamente nada de Dios. Procesos donde no experimentaba algo sobrenatural de Dios. Momentos donde decía el pastor, mi pastor, va a venir tal profeta, y yo corría a esos servicios para que me dijeran una palabra, para que recibiera una palabra. Yo creo en los profetas, respeto a los profetas, pero también sé que Dios nos puede hablar en la intimidad, en el secreto, y direccionar nuestra vida. Pero en mi caso, ni eso. Silencio. Mi hermano y mi pastor tomaron una función en mi vida de mucha dependencia. Me volví muy dependiente de ellos. Mi hermano se podía levantar para irse a trabajar con 30 llamadas perdidas mías en el teléfono, que ya llegaba un momento donde los pagaba para no estar molestando de mi parte. Pero era tanta la desesperación que yo no entendía. Era tanta la angustia que empezó a causar una depresión en mi vida. Y esa depresión pues empecé a descuidarme de mí mismo. No me bañaba, no me aseaba. Y esos lugares donde iba y predicaba y evangelizaba, de repente estar parado en la línea del metro y el diablo poniendo pensamientos en mi mente diciendo: aviéntate. Poniendo cosas en mi mente con una pistola para quererme quitar la vida. Pensamientos que querían llevarme a muerte. Eso oía, eso veía, pero no oía y no veía cosas de Dios. Qué controversial. Y fue ahí donde Dios empezó a mostrarme y a enseñarme algo a partir de una decisión que tomé. Hablé con mi pastor y le dije: pastor, en esta área en específico no quiero venir otra vez a pedirle consejo, porque llegaba momentos donde ya no sabían qué hacer conmigo más que orar. Y recuerdo que el pastor oró y dijo: Señor, en el hueco de tus manos pongo a Enrique. Y esa área, solo esa área, le empecé a enfrentar de alguna manera Dios y yo. Y fue ahí donde Dios empezó a madurar en esos silencios la fe. Aunque Enrique no veas, aunque no sientas, yo he prometido estar ahí. Hermano, aunque no vea, aunque no sienta, Dios ha prometido estar ahí. Dios no puede ir en contra de su palabra. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida.
No cuando te equivoques, Dios se aleja y te juzga con un dedo, estás en pecado y te ve de lejos. No, porque uno de esos atributos es Padre. Y como un padre está aún con el delincuente más fuerte del mundo, pero está el padre ahí con él, con amor, para enseñarle su error y corregirlo, pero está presente ahí. Así es Dios. Por eso Dios no puede mentir a su palabra. Y aquellos momentos donde te sientas solo, recuerda algo. Jesús tomó tu soledad en la cruz cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque ocupó ese lugar para que jamás tú te sintieras solo, para que recibieras ese atributo del nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Qué maravilloso. Pero ¿qué pasa con la iglesia? No generalizo. Nos volvemos almáticos, esperamos siempre ir a un servicio para sentir algo, y si no sentimos, entonces Dios no está conmigo. No, piensa positivamente. Está trabajando mi fe, está trabajando algún área de mi vida. Hay un silencio. Señor, no me respondes. Pasa tiempo, aún los hombres más ungidos puede pasar tiempo sin sentir, sin ver nada. No hay una edad de plenitud en el hombre donde ya esté completo. No, el hombre es finito, es imperfecto, es polvo. El que predica, el que canta, el que sirve, cualquier persona, tenemos que ser madurados y llevados a un nivel mayor constantemente. ¿Cuántos quieren ser madurados en su fe? Amén, qué bendición. Yo pensé que algunos iban a decir: ahorita no, Señor. ¿Y qué vemos a través de esta historia? Entre líneas podemos observar algo así: silencio. Pero Dios responde. Dígale al que está a su lado izquierdo, derecho: Dios responde. ¿Y sabe qué pasó en esa celda? Llega un ángel. Y hay una manifestación de un ángel en ese lugar donde solo Pedro, donde esa manifestación era exclusiva para Pedro. Pero ni siquiera Pedro se dio cuenta. No se dio cuenta que había una manifestación gloriosa de Dios ahí. ¿Cuántas veces en nuestra situación difícil viene alguien y te dice la respuesta de parte de Dios a tu vida, pero estamos cegados? Estamos ensimismados, estamos envueltos en nuestro propio pensamiento de que las cosas se tienen que solucionar de cierto método. Tenemos que ir con tal brujo para que nos ayude. Esa es la manera. No, el único que puede hacerlo es Dios. El único que puede cambiar todo es Dios. No es el brujo, no es la persona que es espiritista en donde vives. No, solamente hay uno que hizo sacrificio de una vez y para siempre. Y a través de ese sacrificio tenemos la plenitud en todas las cosas. Y es Cristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Al Señor. Y vemos a través de esto que el ángel se presenta y Pedro dormido. Y dice la Biblia, el ángel tuvo que hacer algo: tocar su costado. Al de su izquierda y derecha, hágale así en el costado, hombre con hombre, mujer con mujer. Si está casado, pues no hay problema, pero hágale así. Le da como cosquillas, ¿no? Digo, hay algunos que son insensibles en todas las áreas, entonces no. No es broma, hermanos. Pero tuvo que hacer eso el ángel. Tuvo que llegar y tocar. ¿Sabes? Descansa en esto, no te preocupes. Dios va a tocar algún área medular en tu vida para que despiertes de esa área, para que despiertes en ese momento, que aquello que estaba cegado se quite el velo y te des cuenta. El pastor me decía: Enrique, parece que tienes un velo, porque me aconsejaba, lo percibía y cuando salía se me olvidaba, pero luchaba por querer retener algo, pero no podía. Era una opresión tremenda. Pero dile al que está a tu lado: Dios
va a tocar un área medular en ti para que despiertes. ¿Y qué pasa? Pedro despierta en ese momento. Pero sabes, pareciera que ni se sorprendió. Un ángel, así como, ok. Imagínate qué terrible es la depresión. A tal grado que el ángel le dice algo, escucha, es el ángel que termina diciéndoselo a él. Levántate pronto. ¿Pusiste atención a eso? No fue de que el ángel le dijera, a ver, te ayudo. No. La decisión, hermano, hermana, el libre albedrío se encuentra en usted y en mí de tomar una acción de fe, de levantarlos, porque lo que Dios desea de nuestra vida es levantarnos como un acto de fe. Por eso el ángel le dice, levántate pronto. Siempre Dios va a respaldar nuestra fe. Siempre Dios va a traer un beneficio cuando nosotros actuamos en fe. Pero si no nos levantamos pronto, se retrasa el proceso. Hay muchos que luchan con una situación pero porque quieren salir. Hay otros que luchan pero no quieren dejarlo. Necesitamos rendir nuestra voluntad. Necesitamos rendir nuestro libre albedrío a Dios y tomar la decisión de levantarnos en esa área en específico donde tú te encuentras. En esa área donde tú sabes que hay una debilidad, donde sabes que no has podido vencerla, necesitas levantarte pronto y tomar un acto de fe. ¿Sabes? Cuando yo tomé la decisión de hablar con mi pastor en ese momento, fue algo tremendo. No fue un proceso fácil, no. Pero en esos momentos, cuando yo le dije quiero enfrentar la situación en esta área, porque en mí era necesario así, porque en mí ya estaba causando una dependencia e idolatría en mi pastor y mi hermano. Por eso el proceso fue conmigo diferente. Pero cuando yo tomé esa decisión de acción de fe, empecé a experimentar cosas hermosas. ¿Sabe? A mí nadie me va a venir ni contar lo que le voy a decir ahorita. Cuando la Biblia dice, te haré entender y te enseñaré las cosas donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Eso fue tan real y textualmente en mi vida, que lo que antes iba con mi pastor o con mi hermano para pedirle el consejo desesperado en ese momento, ya no. Esa paz y esa mirada que percibí en mi espíritu me decía qué hacer, y empezaba a direccionarme en la toma de decisión correcta. Y empezaba yo a pasar el proceso de una manera diferente, hasta que el del de repente, que muchos predican y que es una verdad, sucedió en mí. Todo el medicamento que causaba en mí, todo lo que le platicaba parecía zombie, fue quitado. Ya no más doctores, ya no más afectar a mi familia. Mi hermano cayó también en una situación difícil matrimonial a causa mía. Dios restauró y todo. Mi hermano estuvo a punto de tirar la toalla en Dios, porque le decía, Dios, si Él te está sirviendo, se acaba de convertir y te está buscando, ¿por qué le pasó eso? Uno no entiende las cosas, pero ¿sabe algo? Lo que el diablo malintencionadamente usa para afectarnos, siempre Dios lo va a convertir en algo que bendecirá nuestra vida. Amén. Y vemos a través de esta historia, cuando Pedro ya despierto, wow, escuchando lo que el ángel le dice, levántate pronto. Cuando él toma la decisión de levantarse de la condición en la que se encontraba, dice la palabra enseguida, las cadenas por sí solas se cayeron. Entonces, si tú tomas la decisión de levantarte de la área donde tú te encuentras, te digo en el nombre de Jesús, las cadenas se van a caer. Aquello que no podías controlar a causa de tu fe será resuelto. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso?
Que así sea. Amén. Necesitamos accionar nuestra fe. Imagínese la postura de Pedro, levantándose, se le cae todo. El ángel le dice: cíñete. Dile al que está a tu lado: cíñete. Y también voltea a tu lado y sonríele. Cíñete. Ceñirse es autoridad. Esa autoridad que habías perdido en tu familia, como padre de familia, Dios devuelve eso. Pero necesitas levantarte en fe como un ejemplo, como padre de familia, para recibir ceñirte de esa autoridad. Ese problema que estás pasando como hijo, que posiblemente no te entienden tus padres, porque sí llega a pasar y es una realidad. Dios empieza a devolver eso en tu vida, de ceñirte, pero tienes que levantarte en esa área y ser obediente a tus padres. En el matrimonio, ¿tú quieres restauración? Dios lo desea, pero necesita que te levantes, que tomes la acción de fe y levantarte en esa área. Pero antes tienes que ceñirte. Y levantándote en esa área me refiero a que también le seas fiel a tu pareja. Porque haciendo ese acto de obediencia empezarás a obtener la autoridad que en algún momento se te quitó. Empezarás a obtener el respeto que alguna vez se te quitó como esposo. Pero necesitas ser obediente a Dios. Necesitas en esa área tener una acción de fe y levantarte. Desconozco con toda sinceridad que estés pasando en tu vida y que estés luchando en esa área. Pero te digo, necesitas levantarte, necesitas creerle, necesitas tomar esa acción para que esas cadenas empiecen a caer desde ya. Yo no sé si tú deseas cumplir tu propósito más rápido. No sé si te has dado cuenta de aquellos que se convierten y al año hacen cosas. Y hay unos que se convierten y pasan 20 años y siguen sentados en una misma banca, congregándose cada domingo a domingo. ¿De cuáles quieres ser? ¿Apresurarte a cumplir tu propósito o quedarte en el conformismo? Pero sabes, si te apresuras a tu propósito, qué bendición. Pasarás procesos de silencio, pasarás procesos con el único propósito en Dios de madurar tu carácter, madurar tu temperamento y acrecentar tu fe. Qué maravilloso ver un pueblo israelita cuando en 11 días se tuvo que haber cruzado ese desierto. 40 años. O lo retrasamos o lo aceleramos. Y le dice: cíñete. Y enseguida lo siguiente que el ángel le pide es lo siguiente: átate las sandalias. En pocas palabras, ponte el calzado y decide caminar donde antes caminabas en Dios. Decide tomar la brecha, la vera, donde antes hacías la voluntad de Dios en esa área. Decide hacer las obras que realizabas cuando te convertiste por primera vez. Las obras de tu primer amor. No sé si a usted le pasó, cuando yo me convertí, evangelizaba hasta las bancas, por decirlo en un extremo, ¿no? Pero decide otra vez evangelizar. Decide otra vez hablarles de Cristo a las personas. Pórtate de esas sandalias del evangelio.
Pórtate de esas sandalias, que por donde tú vayas en el camino correcto de Dios, la gente pueda ver en ti ese libro abierto de testimonio, de acciones correctas, de confianza en Dios, que a través de tu vida puedas impresionar de alguna manera, puedas transformar a personas a través de evangelizar, a través de compartir de Cristo, hablarles del Señor. Vuelve a hacer las obras del inicio, vuelve a compartirle a la gente. ¿Sabes? Yo entré a la universidad y había un joven ateo, que sabemos que pues ateo es un, entre comillas, pero ese hombre, ese chico ateo, sabía que era cristiano y hacía y deshacía en el salón por hacer pláticas de controversia sobre la existencia de Dios. Y ponía en el pizarrón, antes de que llegaran los profesores, cosas en contra. Imagínense. Y él sabía que era cristiano, pero Dios me enseñó una manera de poder llegar a él. Entonces sabía que era cristiano, llegaba con mi Biblia. Había un momento de estudio ahí en la universidad con unas personas. Nunca lo invité, pero él sabía que era cristiano. Y siempre que se hablaba de algo, procuraba hablar de Jesús y de que era cristiano. Porque aquí hay, espero que no, mejor espero que no, alguno de esos de la secreta que ni saben que son cristianos, ¿no? Pero fíjese lo tremendo en eso. Ya en el último semestre, este joven llega al salón. Yo estaba solo porque todavía no iniciaban las clases, llorando, diciéndome: he visto la manera en que vives. Y me dijo: necesito de Dios. Alguien que negaba a Dios, alguien que reprobaba las cosas de Dios y alguien que pues también me odiaba. Y recibió a Cristo en su corazón y tomó la decisión de seguir a Dios. ¿Se da cuenta? Pórtate de esas sandalias. A veces el cristiano se vuelve tan ensimismado. Señor, ya soy salvo, gloria a Dios. Pues soy un cristiano regordote de tantas bendiciones que he recibido, pero no somos capaces de transmitirlas a las personas que necesitan. Nos consideramos hombres de poder, hombres que hacemos cosas tremendas en Dios, que vamos en nuestro trabajo y cosas sorprendentes pasan, pero no somos capaces de, cuando vamos en la calle, ayudar a la persona que está sin un calzado, que está sin hambre. Somos incapaces de mostrar compasión. Y a veces lo que le mueve a la iglesia es más lástima por obligación, por legalismo, por promoción para que le vean, que por compasión. Portémonos de esas sandalias. Iglesia, volvámonos al camino en el cual andábamos, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que le agrada a Dios. Arrepintámonos, demos cambio a nuestra mentalidad, demos cambio de dirección y decidamos ir en la voluntad de Dios. Pero necesitamos levantarnos, tomar un acto de fe. Necesitamos ceñirnos, pero también Dios nos dice que nos calcemos. Y sabes, el ángel le dice: ahora envuélvete en tu manto. El manto como símbolo de llamado, como símbolo de la función que ha depositado Dios en ti desde antes que nacieras. Es el deseo de Dios que lo cumplas, porque eso que Dios te ha depositado en ti, solo tú lo puedes realizar, ¿sabías? Solo tú eres capaz de realizar esa función. Dios nos hizo únicos a todos. Si no, vea la huella de su dedo, la retina, la pulsación del corazón no es igual. Somos especiales, y sobre eso Dios nos ha dado una función única para cumplir en esta tierra.
no la desaprovechemos, porque podemos retrasar. En el antiguo pacto, Dios había profetizado que a término de cierto tiempo el pueblo iba a ser libertado, pero no fue así. Se alargó a causa de que un Moisés asesinó a un egipcio. Y el tiempo que estaba previsto se alargó. ¿Qué pasa, iglesia? No seamos hombres que retrasemos el propósito que Dios ha establecido en nuestras vidas específicamente. Seamos personas que decidamos cuál sea el desierto, cuál sea la dificultad. Padre, me es necesario pasar por ella, porque quiero madurar lo más pronto posible. Quiero llegar al cumplimiento más rápido. Qué hermoso. Hay algunos que quieren ser pastores, pero Dios no les ha llamado a ser pastores y se meten en una bronca porque ese manto no ha sido establecido para ti. Hay personas que quieren ser empresarios, pero Dios no te ha llamado a hacerlo. Posiblemente ser el empresario de una empresa, vaya, el director. Pídele a Dios que te muestre. Envuélvete en ese manto. Y lo maravilloso de eso es que el ángel le termina diciendo: sígueme. Emprendamos nuevamente la aventura que algún día dejamos, que dejaste, perdón. Y dice más adelante: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Observe este escenario. Pedro ahí con el ángel y los opresores alrededor. Aquellas cosas que te están oprimiendo, aquellas debilidades que te dicen no vas a poder vencer. Y de repente Dios te saca de esa situación sin siquiera que esos espíritus se den cuenta de cómo Dios te liberta. Y cuando se encuentra con la puerta más controversial, la puerta de hierro, como dice este versículo, qué maravilloso, se abrió por sí sola, iglesia. Se abrió a causa de que hubo un hombre con fe, con determinación de cambiar el rumbo de su vida, de creerle a Dios. Cual sea las cosas con las que te vayas a enfrentar en un futuro, sean guardias, sean puertas, sea una puerta de hierro, sea lo que sea, Dios ha prometido darte la victoria en cada una de ellas. Dáselo fuerte al Señor.